Hola, muy buenas tardes. Vamos a estar esperando unos minutos a que se conecten más personas y comenzamos en breve el streaming de iconografías que hablan. Un segundo, por favor. Chiquillos, a las 7:10 comenzamos. Estamos 10 minutos para que la gente se pueda conectar. Quedan 3 minutos y comenzamos el streaming.
Bueno, vamos a comenzar. Daniela, si puedes ya comenzar con la presentación. Ya, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Ya. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la tercera actividad de participación ciudadana del proyecto denominado Iconografías que hablan, identificación y registro cartográfico de la expansión urbana y arquitectónica del Centro Histórico de Coquimbo. Este proyecto es financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo del Patrimonio Cultural del año 2022 y se realiza con la colaboración de la Municipalidad de Coquimbo a través de la Oficina de Patrimonio, SECPLAC y Cultura. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, presentar al equipo que lleva a cabo la investigación. Por un lado, Fran Vicencio, quien es profesor de Historia y Geografía. Fran tiene una larga trayectoria realizando estudios e investigaciones en la región de Coquimbo. Por otro lado, Rubén Castillo, que es profesor de Historia y Geografía. Él tiene una gran experiencia realizando investigaciones y estudios, levantamientos en programas de georreferenciación. En este caso, colabora con el proyecto a través del programa QUIS. Rafael González Romero, quien es también profesor de Historia y Geografía y es doctorado en Historia. Bueno, ¿quién les habla? Daniela Chulac. Yo soy arquitecta y tengo un máster en restauración de monumentos de arquitectura. Y por último, Dagoberto Quevedo, que también es arquitecto y cuenta con un máster en restauración de monumentos de arquitectura. Siguiente. Bueno, explicar un poco qué estamos haciendo en la investigación. El objetivo principal de este proyecto es contribuir al levantamiento, identificación y valoración del patrimonio de Coquimbo. ¿Por qué es necesario realizarlo? Es necesario por la falta de un ordenamiento en la información documental de Coquimbo, lo cual impide obtener una visión integral de su evolución histórica, arquitectónica y urbana. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la investigación? Por un lado, la identificación del polígono que conforma el área fundacional de Coquimbo, la identificación de inmuebles e hitos urbanos relevantes, integrar a la comunidad en el proceso de levantamiento y desarrollo de la investigación, construir una cronología de la evolución urbana y arquitectónica del Centro Histórico de Coquimbo. Lo principal dentro de este proceso en que se lleva a cabo el proyecto es la metodología que se está implementando. Esta metodología cuenta, por un lado, en primer lugar, una recopilación y ordenamiento de iconografía histórica. Cabe aquí destacar que este proceso de recopilación de antecedentes, tanto de fuentes bibliográficas, de archivos, de bibliotecas digitales, la está llevando a cabo Fran Vicencio, también en colaboración con Rafael González, quienes han realizado este levantamiento y se ha hecho una sistematización de la información mediante fichas que más adelante la va a explicar en mayor detalle Frank. Por otro lado, una superposición de iconografía histórica. Esto es a través de un levantamiento de información cartográfica de planos que lo está trabajando Dagoberto en colaboración con Rubén. Una georreferenciación de iconografía histórica, lo cual se hace a través del programa QUIS, y una sistematización de antecedentes de información histórica. Y por último, los talleres de participación ciudadana, ya que este proyecto se lleva a cabo en conjunto con la información entregada por la comunidad. Y también ese de ir como traspasando esta información a la comunidad, ir integrando en todos los procesos que lleva a cabo la investigación. Y por último, el producto final es un atlas de la evolución histórica, urbana y arquitectónica del Centro Histórico de Coquimbo. Siguiente, por favor. Bueno, la oportunidad es, ante el gran riesgo de pérdida y lo vulnerable que se encuentra hoy el patrimonio arquitectónico de Coquimbo, es urgente generar investigaciones como un primer paso que contribuyan a su protección y puesta en valor. Tomando esto en consideración, podemos señalar la importancia de este proyecto
que busca contribuir al resguardo y análisis de los antecedentes históricos de la ciudad con la finalidad de identificar inmuebles y zonas de valor patrimonial. Siguiente. Bueno, la cronología la va a explicar Rafael González. Gracias, Daniela. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias. Bien, en el trabajo de cronología lo que hemos ido recopilando, especialmente con la ayuda de Frank, es datos sobre los inicios del puerto de Coquimbo y su trayectoria histórica. Allí pueden ver una línea de tiempo con 6 secciones, que es lo que hemos denominado como los tiempos propios del puerto de Coquimbo. Si lo puedes acercar, ahí tenemos el primer periodo que trata sobre el primer muelle o muelle primitivo y sus primeras bodegas. Allí tenemos datos desde antes de 1600, pero aún no las hemos ingresado a la cronología. Pero ya en 1680 tenemos datos fidedignos de la conformación de bodegas dentro del espacio que hoy podríamos denominar como el puerto de Coquimbo. Y eso se confirma en 1790 con el mapa realizado por la expedición de Malespina, donde hay también escrito, no sé si se alcance a apreciar muy bien allí en el acercamiento, pero dice almacén para reflejar los puntos importantes del puerto. También hay otros hitos interesantes como la Piedra Tortuga, punto de recalada de los barcos en esa época, ya que tenían que parar allí para después, a través de distintos tipos de botes, acercar o subir la carga en ellos. Pasando a la otra sección, tenemos el segundo periodo, que es el impulso de la minería y los comerciantes extranjeros, esto a inicios de la República. Se trata más bien de darle, como pueden ver, una historia local, una cronología local, disculpen, a este puerto, y algunas fechas no coinciden con las tradicionales fechas de la historia nacional. Por eso creemos que esta cronología también es un aporte a la historiografía local, porque se está estudiando de forma concreta la trayectoria histórica del puerto y no solo a través de las fechas más significativas de la historia nacional. Allí obviamente hay una discusión, por ejemplo, eso que dice 1840, Coquimbo y el boom de la minería, está entre dos secciones porque nada es completamente lineal. Eso hay que entenderlo en la historia. Nada es completamente lineal, por lo tanto ahí en estas secciones, que son 6, que son las secciones, digamos, matrices, hay otros procesos que comparten ambas secciones y que son procesos continuos, por lo tanto no se podrían dividir en una subsección, sino que más bien están imbuidas en ambas secciones matrices. No es el único espacio de tiempo, hay otros más adelante que tienen la misma dinámica, digamos. Tal vez haya que realizar algún tipo de diseño para que quede mejor expuesto dentro de la gráfica, pero eso es parte, digamos, ahí tenemos otros de 1850, 1880, y después más adelante también hay otro. Es interesante en esta cronología la cantidad de imágenes que se han logrado recolectar. No son todas las posibles, ya que el espacio tampoco es, digamos, produce esto, ¿no? Si queremos colocar muchas imágenes, necesitamos colocarlas muy pequeñitas para que sean interesantes. Lo interesante de esta cronología es
ir mostrando el crecimiento urbano no solo a través del texto, como es la parte de arriba, sino que también a través de los planos históricos y de las iconografías históricas. Y así se puede ir apreciando mucho mejor desde inicios, por ejemplo, esta pintura de Rugendas, donde aparece una bahía muy despoblada, o los mismos dibujos de Borget, donde se pueden apreciar las edificaciones, pero aún muy escasas, a las otras iconografías donde ya la ciudad va tomando forma, va pareciéndose un poco más a lo que hemos conocido nosotros, digamos. Y ya las últimas imágenes, por ejemplo, más a la derecha, en una panorámica completa que está un poquito más abajo. Ahí se puede apreciar una imagen mucho más moderna de la ciudad puerto de Coquimbo. También podemos ver, como dije antes, los distintos planos que se han ido recolectando en este proyecto. Algunos han sido de mucho trabajo, digamos, para poder obtenerlo. Otros, felizmente, estaban ya en repositorios online. Entonces ahí tenemos una combinación bien interesante de cómo se ha proyectado el puerto de Coquimbo y la ciudad de Coquimbo a través de la historia, cómo lo proyectaron sus habitantes originarios, y cómo se ha ido construyendo finalmente este puerto de Coquimbo. No sé si alguien quiera complementar alguna cosa. Yo solamente agregar, Rafa, que, claro, como lo importante de esta cronología, que es una cronología como vertical, en el sentido de que estamos analizando distintas fuentes, tanto iconográficas como cartográficas y documentales, de forma cronológica y simultánea. Yo creo que eso también es súper gráfico en esta cronología y que es algo que es una metodología que hemos ocupado durante todo el proyecto. Si no hay más comentarios, pasamos seguimos con la diapositiva para ir mostrando la demás parte de la investigación. Bueno, acá mostramos, no sé si se está viendo todavía, no. Voy a compartir una pantalla. Ahí sí. Acá mostramos como en detalle, y aquí me gustaría que fuéramos apoyándonos también con el equipo, porque lo que grafica este cuadro es un resumen de toda la cartografía que nosotros hemos utilizado para representar gráficamente la evolución urbana de Coquimbo, arquitectónica y urbana. Y son cartografías que tienen algo similar, que son cartografías que se pueden georreferenciar. Eso era lo más importante. Las cartografías que vamos a ver en esta presentación son solamente las que se podían georreferenciar. Las demás, que eran dibujos o que eran representaciones gráficas, esas no son parte de la investigación, ya que no tienen parámetros georreferenciados. Y lo digo acá que sería interesante interactuar un poco en el equipo, porque, por ejemplo, el primer plano de Felipe Bauzá, me gustaría que lo explicara Frank. Es un plano que
desde cuándo históricamente ha buscado este plano. Un poco sería interesante que comentara eso. Y cómo lo obtuvimos y cuál es la relevancia de este plano para la historia de Coquimbo también. Muchísimas gracias, Dago. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ya, muchísimas gracias, Dago. Sí, este no es cualquier plano. Se trata de el plano hecho por el cartógrafo jefe de la expedición de Malaspina, de don Alejandro Malaspina, entre 1789 hasta 1793, fines de la colonia, fines del siglo XVIII. Es un mapa que se conserva en los archivos y depósitos del Museo Naval de Madrid, en España. Esto es un capítulo importante. Si bien es cierto, la búsqueda comenzó muchísimos antes del proyecto, la obtención de una versión en alta calidad que nos permitiera como investigadores la localización con detalle de los puntos costó fácilmente unos 2 años de correo electrónico, de conversación, en fin, que afortunadamente mediante un amigo se pudo golpear las puertas ya justamente en España para la obtención de este material. ¿Por qué es tan importante el plano de Bauzá en el contexto de la expedición de Malaspina? Es que para este proyecto, o al menos hasta donde nosotros hemos podido indagar, se trataría del primer plano cartográficamente bien hecho, o sea, que nos permite obtener coordenadas que son lógicas respecto del territorio, ¿ya? Antes de este plano lo que predominan son mapas preciosistas, muy al estilo holandés, inglés, donde predomina el color, donde predomina, por ejemplo, el uso de figuras mitológicas. Sin embargo, este plano es un plano que tiene una, por ejemplo, exactitud y precisión que al lado de la costa coquimbana se acerca al metro y medio, 2 metros, y a medida que se aleja de la península, su margen de error sube a los 15 metros, pero estamos justamente conversando de un plano de fines de la colonia, por lo tanto es una fuente de referencia cartográfica de verdad impresionante. No somos los primeros en ver este mapa. Este mapa yo llego a través de este mapa con la investigación de Rafael Sagredo, en una investigación notable que hace sobre el viaje de Malaspina, y luego con investigadores cartógrafos de la Universidad Católica, que también lo usan. Pero este proyecto es el primero en abordarlo de manera específica, como una fuente de datos históricos. Ese es su contexto, Dago, y público que no está oyendo. Muchas gracias, Fran, por esa explicación. Bueno, y los demás planos, seguimos con el de 1850, de Garland, que también acá este plano yo encuentro que es súper importante, que también sería bueno comentarlo, que lo hemos estudiado bastante con el equipo, y es el primer plano que muestra como al Coquimbo más urbano, ¿ya? Porque el Coquimbo de 1790 de Bauzá era un Coquimbo muy en su inicio, con un par de bodegas y un par de viviendas. Pero este plano es el que muestra, a mi parecer, como la primera estructura urbana de Coquimbo, entre las dos plazas, ¿cierto? Hoy en día Plaza de Armas y la Plaza de Viña Maquena. Por eso este plano es muy relevante y fue muy importante estudiarlo. Bueno, y así con los otros planos de 1868, también es súper interesante, un plano con mucho detalle, que también lo tenemos bastante analizado. Y los planos después... Después tenemos el plano de 1895, que también este plano refleja un poco el esplendor de Coquimbo, ¿cierto? El primer como desarrollo fuerte de Coquimbo con la línea del tren, ¿cierto? El de 1868 ya aparecía. Y después el de 1934, 1962, y pasamos un poco a la fotografía, la aerofotometría, que acá sería bueno que Rubén nos comentara un poco sobre estas imágenes. Dago, o solamente un comentario con respecto al primer plano que analizamos. Pequeñitos, ¿puedes volver al primero? Qué interesante, creo que señalarlo. Ese, que también el de 1790 de Bauzá, eso. Es una cartografía que muestra la bahía completa.
desde la península, incluso se ve parte de La Serena en la parte superior, la planta urbana de la época de Serena, se ve el corte incluso de la primera terraza marina. Si tú continúas por la bahía también se observa la línea del estero del Culebrón y claro, la península. Entonces, desde ese punto de vista geohistórico y espacial, es un material importante para establecer criterios de comparación espacial, como una de las metodologías que se utiliza para hacer análisis cartográfico y análisis geográfico. Era eso nomás, Dago, creo que era bueno señalarlo. Con respecto a la fotografía, en esta recopilación de antecedentes, creo que nosotros al menos tenemos fotografía aérea desde 1960, 78, 96, también hay una de 1940, 45, que también aquí aparecen algunas de las que recopilamos, que son fuentes fundamentales cuando uno hace un análisis espacial en términos de tiempo y espacio. La evolución geohistórica de la forma urbana y su crecimiento se entiende de mejor manera usando este material. Claro, ¿por qué? Porque es una fuente que verifica de inmediato el momento y el lugar y su distribución de cada uno de los elementos urbanos que van construyendo esta forma. Entonces, desde ese punto de vista, son fuentes de información clave para ir corroborando algunas de las tesis o hipótesis que se van planteando a lo largo de la investigación. Muchas gracias, Rubén. Dago, Cuéntame. un alcance muy breve, si te puedes ir al plano de Garland para un alcance muy breve. Para que la gente lo tenga ahí en cuenta sobre el plano de 1850. Si lo puedes mostrar en pantalla. Sí, estoy tratando de yéndome para otro lado. Acá está. Mientras tanto, bueno, el plano de 1850 es el plano clásico, ya que se ha expuesto y difundido muchísimo por los investigadores coquimbanos o los que investigan sobre el puerto de Coquimbo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, no sé si se le puede hacer zoom, porque, insisto, es un mapa que se ha publicado muchísimas veces, pero quizá su contexto. Ojo, no es un plano de Coquimbo propiamente tal, es un plano que fue mandado a hacer para fines privados, la compañía de ferrocarriles de Coquimbo. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahí no es el Coquimbo de 1850, es la proyección que se quería hacer con la transformación urbana que provoca la emergencia del ferrocarril en Coquimbo. Y en un pequeño detalle, las manchas amarillas, los cuadros amarillos representan ese Coquimbo antiguo, pero es un plano, por eso se llama plano de la nueva delineación. Es un plano que se proyecta, ¿ya? Ese pequeño detalle nomás para los futuros investigadores que lo usen. Gracias, Dago. Perfecto, Fran. Más adelante en la diapositiva también hay un análisis mucho más con las imágenes de ese plano particular que lo vamos a analizar más en detalle. En esta parte de la investigación vamos a hablar de la georreferenciación, o sea, cómo nosotros utilizamos estos planos históricos y los georreferenciamos a la cartografía actual. Entonces, acá utilizamos como base el plano de la comuna de Coquimbo y sus manzanas del censo 2017, y todos los planos los fuimos georreferenciando en base a este plano base. Entonces, aquí le vamos a explicar un poco, en conjunto con Rubén, cómo nosotros hacemos el proceso de georreferenciación. Particularmente vamos a ejemplificarlo con el plano más importante que tenemos histórico, a mi parecer, el plano de Bauzá de 1790, que costó mucho georreferenciarlo, ya que no teníamos como manzanas, no teníamos manzanas en el plano. Entonces, claro, dijimos cómo vamos a georreferenciar algo si no tenemos como matrices de georreferenciables. Y para eso, en este plano en particular, utilizamos las cimas más altas de Coquimbo. Identificamos a través de un plano de cotas de Coquimbo, ponemos los cerros más relevantes, y en esos cerros la cima era un punto de georreferenciación. Y en base a esos puntos, nosotros podríamos hacer
una georreferenciación indicando punto a punto. En este caso, por ejemplo, el cerro de la vía dominante, la costa, al final de la costa, el cerro La Cruz, que también teníamos identificado previamente en otros planos, el cerro Vejía. Entonces, con esos planos, con esas cimas, nosotros fuimos identificando cada uno de estos puntos y lo logramos georreferenciar. Yo creo que en este plano tuvimos una exactitud bastante, o sea, estuvimos bien cerca de como que calzaban todos los puntos. Entonces, tenemos un margen de error bien mínimo. ¿Y por qué era tan importante este plano? Obviamente porque identificábamos la ubicación de las primeras bodegas del puerto. Por eso era la relevancia de este plano. Y bueno, y aquí ya estamos ubicando el sistema de QGIS, de cómo georreferenciar en QGIS. Cada uno de estos puntos es un dato georreferenciable y por eso se logra adaptar a la geografía actual. Y esta es una imagen que la utilizamos como ejemplo de cómo el plano de 1895 lo logramos georreferenciar en base a la situación actual de Coquimbo. Acá se puede ver el plano en color como transparente. En rojo son las cuadras que redibujamos para que se pudiera notar más en la situación actual de Coquimbo. Y también dimos mucha énfasis a las manzanas, a la línea del tren, al Cerro La Cruz y a la línea de costa. Esos son como los puntos más, nuestros parámetros más importantes para poder georreferenciar. Voy a ver si le puedo hacer un zoom en esta zona para que podamos ver. Y acá, por ejemplo, algo súper interesante, que la línea de costa de 1895 en relación al Coquimbo actual, ven que hay una gran diferencia. Y en esto también hay una materia de investigación importante por parte del equipo que estamos desarrollando, que son los rellenos del puerto, que tenemos uno muy grande acá y otro sector acá. O sea, dos rellenos importantes que lo estamos analizando con la imagen aérea para ver el momento exacto que se realizaron y que va también relacionado con el movimiento de la línea del tren hacia la costa. Entonces esos puntos también son dos áreas que estamos investigando con el equipo. Acá creo que es importante, Rubén, comentar el proceso de georreferenciación y también la metodología que estamos utilizando, porque en realidad también esto viene de procesos anteriores, que no es como que nosotros hayamos inventado las formas, sino también hay un análisis de entendimiento de la forma urbana en relación a los planos históricos. Bueno, es interesante, yo creo que este es uno de los grandes desafíos del proyecto de investigación. Claro, hay metodologías que permiten trabajar en sistemas de información geográfico. QGIS es un sistema de información geográfico, incluso es un software gratuito que cualquier persona puede descargar e instalar en su sistema, que permite hacer análisis territoriales. Creo que, bueno, y como analizamos y lo mostramos cuando presentamos el proyecto en la fundamentación, uno de los grandes desafíos es trabajar con cartografía histórica e imágenes que no están georreferenciadas, porque no cumplen los estándares de las cartografías actuales o de los levantamientos actuales. Y a partir de esa premisa, todos los investigadores, incluyendo nosotros, tenemos que tener claro que nunca vamos a alcanzar los niveles de precisión métrica que se alcanzan con los levantamientos y la tecnología actual. En esa época no había GPS, por ejemplo, sistemas actuales que permiten alcanzar precisiones centimétricas en los levantamientos cartográficos al tener sistemas de control en terreno. Entonces, esa es una premisa importante. Cuando las cartografías históricas no tienen planta urbana, no tienen elemento urbano, ya sea manzana, ya sea calle, un elemento importante es que orientan potenciales métodos y técnicas de georreferencia son los elementos geográficos. Una cumbre que aparece en la cartografía actual versus la cumbre o el cerro que aparece en la antigua, un cruce de quebradas, una roca, son elementos en los cuales uno va incorporando puntos de control que saca de la cartografía actual y que al incorporarlo en la cartografía histórica no solamente el punto, sino que también se lleva el sistema de coordenadas.
con una nube de puntos, una serie de nube de puntos, el sistema a través de un algoritmo ajusta esa cartografía y la ajusta a las coordenadas de la cartografía actual. Eso es muy interesante, el incorporar cartografía. ¿Por qué en un sistema de información? Permite, como lo está haciendo y como lo ve esta imagen, muestra Dago, permite hacer comparativas. Si nosotros no hubiésemos logrado georreferenciar ese hermoso plano histórico, no hubiésemos podido hacer al menos una aproximación comparativa a lo que era un plano de 1895, Dago, si no me equivoco, ¿cierto? Versus la imagen satelital de Google actual, que es la que está atrás. Eso es lo interesante, uno de los elementos interesantes, el análisis comparativo, el análisis que me permite establecer, después integrando otras capas, otros niveles de información de diferentes épocas, en tener un mismo sistema, una evolución de ese espacio. Como un sistema georreferenciado, también permite calcular áreas, perímetros y distancias. Es decir, nosotros también podríamos cuantificar en función de las trazas urbanas que ustedes pueden observar ahí, cuánto era la superficie, hectáreas y distancia de aquella planta urbana que se puede observar. Gracias, Rubén. Vamos a ir mostrando procesos de georreferencia. Bueno, esto es una lámina que Rubén también lo va a explicar, que tiene relación a cómo nosotros vamos a ir mostrando esta información que vamos recogiendo. Lo importante que estamos tratando de hacer es que se muestre correctamente toda esta información que vamos recopilando. Así que ahí Rubén lo va a explicar la lámina. Bueno, esta es una lámina preliminar de cómo se ha llevado el proceso. Las cartografías, los mapas, son instrumentos, son medios a través de los cuales uno vuelca una información y explica proceso y dinámica. Esta cartografía, de alguna forma, recoge un poco el trabajo del equipo completo, no solamente del Dago, de la Dani o mío, sino que también de Fran y de Rafa. Aquí se vuelca mucho de los análisis, observaciones y estudios que se han hecho con respecto a la temática en la península. Esta es una cartografía que contiene una imagen de la península, contiene unas curvas de nivel, las cuales se interpolaron a partir de un modelo digital de elevaciones que contábamos. Como teníamos la cartografía histórica que aparece en el cuadro superior georreferenciada, logramos trazar las manzanas que nos permitían superponer, considerando el relieve de la península, esa traza urbana. También se incorporaron edificaciones significativas que están en color más intenso, es decir, tratando de retraer el Coquimbo de 1899 a su relieve, a su morfología, reconociendo la morfología urbana y la geomorfología del lugar. Se observa también ahí la traza de ferrocarril, como pasa por en medio de la ciudad de la época. En la lámina de abajo aparece la misma planta urbana, pero en el marco de lo que es la traza urbana actual. Usamos la planta urbana contenida en las cartografías censales porque son actuales, están georreferenciadas, y también aprovecho de señalar que es información gratuita, que cualquier persona puede descargar de las páginas y comenzar a integrarla a su futura investigación, estudio o proyectos que tengan en torno a alguna de estas temáticas. Es una cartografía georreferenciada que tenemos que ir puliendo, mejorando en su gráfica, en su representación, a partir de la cual se van a ir construyendo el futuro Atlas. Interesante también porque la podemos subir a una web posteriormente o integrarla a algún sistema en el marco de lo que es la nueva tecnología. Muchas gracias, Rubén. Vamos a ir comentando, bueno, lo importante también de estos planos que nosotros vamos viendo. Este es un plano de 1895, pero vamos a tener todos los demás planos. Entonces vamos a tener el de cómo era el Coquimbo de 1790, cómo era el Coquimbo de 1850, cómo era el de 1895 y así hacia adelante, como en una evolución, cada uno con una lámina. Entonces vamos a poder después ver, por ejemplo, una exposición
vamos a poder ver cada uno de los planos y su evolución a lo largo del tiempo y con los años. Así que eso igual es súper relevante. La otra importancia que tenemos es que cada una de estas cartografías, en este caso en 1895, se va a ir analizando en conjunto con iconografías relevantes o iconografías que tengamos datado en cierta época. Entonces, cada uno de estos planos va a tener esta imagen a su costado de la misma época y vamos a ir poder relacionando no solamente la cartografía, sino que también vamos a ir viendo cómo era el Coquimbo de esos años a través de las imágenes. Y eso también creemos que es, como hablaba también Rafa al comienzo, eso es un aporte relevante también de la investigación, porque cruzamos información iconográfica con cartográfica y vamos entendiendo más o menos cómo era el Coquimbo de ese tiempo. En el claro ejemplo de este análisis de las imágenes, el plano que decía Fran, que es el plano de la nueva delineación del puerto Coquimbo de 1850. Este plano, yo creo que como decía Fran también es muy relevante, acá podemos interrumpirme Fran para ir comentando, pero este plano en amarillo, como dice Fran, muestra el Coquimbo de en ese entonces, o sea, el Coquimbo de 1850, ¿ya? Que no tenía una forma de cuadras, sino que más bien era irregular. Mira, vamos a hacer un zoom en esta zona para poder verlo. Que ven que el Coquimbo de ese momento era un Coquimbo más irregular. De hecho, acá tienen una diagonal y tiene no hay separaciones de cuadras, es un volumen macizo completo, igual que acá en este sector, y solamente se abre en la zona de las plazas. Ya estaban definidas en esos años las plazas, la plaza de Viña Maquina y la plaza de Armas. Y también este plano es súper relevante porque nos muestra el Cerro La Cruz en su inicio y nos muestra también en algunos como puntos o importantes de esa época, algunos proyectados, ¿cierto? Como dice Frank, y otros que existían. Por ejemplo, el muelle. El 9 es el muelle. O sea, el primer muelle de Coquimbo o que tenemos como identificado sería en esta zona, ¿cierto? Y tenemos la capilla, por ejemplo, la capilla, el número 12, también había una capilla ahí. Pero claro, nosotros estamos viendo una cartografía que no logramos como entender o visualizar cómo era esa capilla, cómo era ese muelle. Pero con el sistema o la metodología que ocupamos, sí logramos ahora no solamente ver cómo era cartográficamente en plano, sino que también lo vemos en imágenes. Y lo otro relevante, que pueden ver que yo tengo anotado las calles en esta zona, esas calles las puse porque este plano lo tenemos ya georreferenciado, por lo cual podemos saber qué calle era cada una de estas que se están proyectando. Entonces, en negro estamos viendo las calles que serían como el Coquimbo de 1850. ¿Entre qué calle y qué calle estaba ese Coquimbo? ¿Ya? Y lo que está más gris es las proyecciones que estaban de este plano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todo este sector de acá, todo esto era proyección. No hay nada, no había nada de esto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tenemos imágenes. Por ejemplo, tenemos una imagen de 1851, una acuarela, que nos da cuenta que en esta zona no había nada. Por lo cual se comprueba que este plano realmente era una proyección. Pero no era una proyección en su totalidad, sino que también había un existente, había una estructura urbana existente que está graficada en esta zona y que lo tenemos también identificado por los dibujos de Bourget, que están dibujados en distintas direcciones hacia el primer como estructura urbana de Coquimbo. Por eso yo creo que es relevante en la investigación respecto a su metodología, porque ya nos va comprobando planimetrías, cartografías van siendo como validadas a través de las imágenes, las iconografías en realidad de Coquimbo. Y sumamos también que tenemos datos históricos. Por ejemplo, algo súper relevante que tiene esta imagen es la capilla. Ahí lo menciona como una capilla, ¿cierto? Capilla, el número 12. Pero sabemos que acá está la iglesia. Entonces, cuando vemos iconografías, nosotros siempre teníamos en la mente la iglesia, pero previa a la iglesia estaba la capilla. Y Frank tiene antecedentes documentales que aparecen
mencionado la capilla y el año que fue construida la capilla. Entonces, esa documentación ya estás como generando 3 tipos de información documental, iconográfica, cartográfica, para validar o ir comprobando cierta información de la cartografía. Ahora, por ejemplo, como nosotros tenemos georreferenciado esta información, nosotros podemos saber de dónde está sacada cada imagen. Entonces, por ejemplo, la IH7, que la tenemos codificada en 1851, fue sacada de este punto, mirando hacia el norte de Coquimbo, mirando hacia el Cerro La Cruz y mirando hacia el Coquimbo. Entonces, también tenemos el plano de 1838, que también muestra que acá no había nada, que es este que está acá, la figura 3, y que como la construcción estaba después del Cerro La Cruz. Y después tenemos las imágenes ya de hoy que muestran cómo era realmente en esta zona y que la vamos a ver ahora. Por ejemplo, y también, no sé si se percataron que habían códigos, ¿cierto? Por ejemplo, H7, H6, H1, H3, H4. Esos son codificaciones que nosotros fuimos agregando como puntos de control, ya como hitos urbanos, que nos iban ayudando a poder visualizar estos mismos hitos en distintas imágenes, y con eso íbamos como georreferenciando, íbamos entendiendo la especialidad del lugar. Por ejemplo, acá, el Cerro La Cruz, que lo vimos en la planta, ¿y ese cerro que está aquí? Ese cerro es el mismo cerro que está aquí. Y el Cerro La Cruz. Y esta que está acá. Ese cerro, H1, es ese cerro que está ahí. Disculpa, ese cerro que está ahí. Y así vamos viendo otras imágenes. Acá, por ejemplo, sabíamos que no era una proyección. En 1838, bueno, no había nada. Después lo ratifica en 1851, acá en este sector no había nada. Este sector que estamos viendo aquí, ese sector que estamos viendo aquí, en la zona que le comenté recién como una explanada. ¿Por qué lo sabemos? Porque estamos viendo la imagen de acá, vemos la costa y el Cerro La Cruz. Vemos la costa y el Cerro La Cruz. Esta imagen, por ejemplo, es súper, yo creo que esta es una de las imágenes más importantes, porque en esta imagen vemos ya vemos la construcción que está graficando en esto como amarillo, que aparecía en el plano. Acá se está ya viendo cómo era el Coquimbo de ese entonces, y cómo también aparece el primer muelle, que lo vimos como el punto 9 del plano, pero en nuestra codificación es el H3. Y vemos, acá estamos viendo el primer muelle de Coquimbo, que también se mezcla con relatos que tenemos de la época, que hablan que este muelle, por ejemplo, que no tenía, era solamente piedra sobre piedra. Entonces ya tienes una información constructiva. O sea, no solamente estás viendo la imagen, sino que sabes también cómo estaba construido. También tenemos relatos de cómo estaban construidas las chozas que estaban alrededor. Toda esa información se va mezclando en esta investigación para entender el origen de Coquimbo y cómo era en ese entonces. Bueno, para aplicar un poco bueno, acá está la imagen que les comenté, la H3, ¿cierto? Que está tomada viniendo desde Coquimbo, y desde Serena, viniendo de Serena, a la altura como de... Bueno, acá está la georreferenciación, yo diría que esta es como la altura de Baquedano, un poco más acá, la primera ladera, y eso está viendo al Cerro La Cruz y está viendo también los primeros asentamientos de Coquimbo que mostraban en amarillo en este sector. También se ve que había pequeñas casas que estaban alrededor del sector donde está el empalme hoy en día. Y arriba tenemos el Cerro Vigía, que hoy en día está la Cruz del Tercer Milenio. Entonces aquí ves perfectamente ver el Coquimbo actual, de cierta forma, en su geografía. Y si se fijan en esta zona, que la vimos al comienzo, que ahora ya está rellenada, ¿cierto? Entonces este sector se rellenó, donde está el Parque O'Higgins. Y antes no, como antes había una barranca, la Barranca del Mar, que aparece también mencionada en el plano de Garland como la Barranca del Mar. Entonces toda esta información nosotros la vamos analizando. Nuestra idea es ir generando una información codificada, georreferenciada y ordenada de Coquimbo. Y por eso hacemos fichas. Y estas son fichas que nosotros vamos preparando, donde va a estar el autor, el dibujo, la fuente, con un código y también un código QR que si ustedes lo escanean,
pueden ir a la ubicación de donde fue tomada esta imagen. También estamos haciendo ese trabajo. Como tenemos todo georreferenciado, nosotros podemos saber exactamente dónde fue tomada cada imagen. También otra imagen mirando hacia el Coquimbo de 1838, que un poco entendemos que permaneció un poco muy parecido a lo que era el de 1850, cuando fue ya transformado en este plano ya más cuadriculado de la estructura del puerto. Y allá al fondo, por ejemplo, se ve también el muelle. Ahí atrás, ahí se ve el muelle. ¿Sí? No sé si logran como situarse, pero acá estamos en la falda del Cerro La Cruz, mirando hacia el norte de Coquimbo, y ahí al final se ve el muelle que está obviamente al frente de la plaza de Vicuña Maquena hoy en día. Para la gente de Dago, es como que la gente está hoy al frente del Liceo Diego Portales en la Costanera, mirando hacia el muelle. Exacto. En esa posición estamos. Bueno, y lo interesante también esta imagen, vemos ¿cómo se llaman? Bergantines. ¿Cómo? Bergantines. Los bergantines. Es una palabra más técnica, el plan se maneja mucho mejor con la parte histórica. Nosotros, para hacer este trabajo, como decía Rubén, fueron varias personas que interactuaban con esto. Por ejemplo, los historiadores entregaban la iconografía como fuente, también los planos cartográficos. Con el Rubén empezamos un proceso de codificación, o sea, de georreferenciación y análisis en conjunto de todo el equipo de la imagen, identificando elementos, situaciones, o sea, elementos, estructuras, cerros, identificándolos para poder georreferenciarlo, entenderlo. Entonces, y después lo íbamos codificando. ¿Dago? También acá otra imagen, sí. Acá vayan interrumpiendo nomás porque en realidad acá hay mucho que bastante breve. Hasta antes del proyecto, las imágenes de Bourdieu ya se publicaron, se habían publicado, especialmente la obra de Sergio Villalobos, Hay una historia de Chile de los años 80. Es la obra que yo podría recordar, pero se ha multiplicado la publicación de la obra de Bourdieu. Pero en general, los estudios históricos, hasta no hace mucho, hasta unos 10 años atrás, con el auge y la emergencia de los sistemas de los SIG, los sistemas de información, las imágenes cobran vida, y esto es un punto suma muy relevante, ¿ya? Que la imagen deja de ser un acompañamiento para un texto, es como su contexto nomás. Ahora se vuelve una fuente de información realmente precisa y que le da vida al discurso histórico escrito. Hasta ahora las publicaciones eran un escrito, ya que se basaba en actas, que se basaba, por ejemplo, en las crónicas, y uno básicamente podía leer una investigación. Sin embargo, con las imágenes le permiten dar vida y permiten convertirse en una fuente en sí misma de investigación, donde se pueden sacar conclusiones, como lo dijiste recién, sobre la construcción del muelle, la distribución urbana, sobre las características de los inmuebles, etcétera, etcétera, cosa que el documento escrito era incapaz de decirnos, lógicamente por su lógica justamente intrínseca. Así que con este proyecto, de hecho, por eso este proyecto se basa en las imágenes y los mapas, que son fuentes tan válidas como las crónicas o como las cartas o como los documentos de, por ejemplo, intendencia, que se estaban usando hasta ahora para la investigación local. Eso. Sí, totalmente. Yo creo que es súper relevante lo que comenta Frank, que es lo que también... Sí, muy relevante, principalmente porque no eran consideradas fuentes. De hecho, el plano de Garland, como bien dice Frank, fue conocido y utilizado mucho antes, pero la salvedad de ser una proyección como que le quitaba toda fundamentación. Sin embargo, en este proyecto, conociendo ese punto, hemos ido más allá y hemos hecho un trabajo sobre el plano mismo. Entonces lo transforma en un documento histórico muy valioso, por lo que dice y por lo que no dice.
que se complementa con estas imágenes. Por ejemplo, en el plano de Garland no está por ningún lado las casas, las chozas o ranchos que nos muestran las iconografías de Borget y de Rugenda. Entonces, ese se ha transformado para nosotros en una fuente y no solo, como decía Frank, en una imagen que acompaña un texto. Súper. Vamos a seguir viendo la parte, bueno, acá nosotros también hemos hecho un trabajo, hemos intentado siempre hacer un trabajo muy participativo. Acá Dani le va a comentar un poco de lo que, cuáles fueron los objetivos de estos talleres y los resultados que igual obtuvimos de esto. Bueno, acá se han hecho 2 talleres de participación ciudadana hasta el momento, este es el tercero. En el primer taller, bueno, lo hicimos en la biblioteca de la Municipalidad de Coquimbo. Principalmente asistieron adultos mayores de Coquimbo, habitantes de ahí, y pudimos hacer a través de este taller un levantamiento de información sobre la historia del puerto, información que tenía las mismas personas y nos pudieron entregar. También, bueno, como dije anteriormente, se trabaja con la Municipalidad de Coquimbo a través de la Oficina de Patrimonio y también con ello se pudo llevar a cabo este levantamiento. También se compartieron fuentes bibliográficas y una serie de antecedentes que sirvieron mucho para el proceso de la investigación. Luego, bueno, el proyecto tuvo como un proceso largo en donde se llevó a cabo todo el levantamiento, la recopilación de antecedentes, la superposición de cartografías. Y el segundo taller se realiza, bueno, lo realizamos en febrero en la Municipalidad de Coquimbo y ahí pudieron participar funcionarios de SECPLAC, de la municipalidad, historiadores como Juan Valdivia, y distintos profesionales del área del patrimonio y de historia. Y también fue súper interesante darle a conocer la metodología de la investigación y también compartir conocimientos y opiniones respecto del patrimonio de Coquimbo. Ahora viene como un proceso bien importante en la investigación en donde vamos a poder realizar más actividades participativas. De hecho, el 26 de mayo, que está organizando Frank, el Día del Patrimonio, va a haber una feria que está organizando la municipalidad y ahí nosotros vamos, como equipo, vamos a exponer, vamos a tener nuestro sector en donde vamos a tener parte de la investigación impresa, ya como una preentrega, entonces se va a poder ver como ya el material más definitivo. Todavía esto sigue siendo como, son etapas de avance que hemos desarrollado. Y bueno, este proyecto tiene fecha final en julio de este año, así que una vez que, luego que hagamos el Día del Patrimonio, que participemos en esa actividad, vamos a estar comunicando el día que ya entreguemos, hagamos la entrega final y ahí tenemos que hacer una exposición con toda la información del proyecto. Y va a quedar al final el atlas que comentábamos, que lo vamos a entregar a la municipalidad y se va a poder ver en la biblioteca, se va a poder tener alcance al documento. Y también en nuestras redes sociales, que es la página de Instagram de iconografías, que vamos a estar compartiendo toda la información respecto al proyecto. Bueno, eso ha sido como la parte de la presentación de todo lo que hemos hecho hasta ahora en el proyecto. Y queremos terminar con una presentación de cómo funciona el sistema QGIS, mostrando un poco el programa, para que ustedes vean cómo nosotros hemos hecho esta georreferenciación y lo que vamos buscando también con el proyecto. Enfocado en el plano de 1850, pero muy, muy corto para que lo veamos en conjunto y después, en base, cuando tengamos el plano, podemos ir conversando sobre la importancia también de hacer esto para Coquimbo. A comentar además que esto nace como una idea del equipo de poder aportar al entendimiento de la historia local del puerto y poder aportar también al desarrollo de más investigaciones. Así voy a compartir ahora esta pantalla para que la podamos ver. ¿Se ve bien? Sí. Este es el programa. Y acá nosotros, si pueden ver, por ejemplo,
tenemos como una base del plano de Google Earth de Coquimbo, y sobre este plano, con la cartografía del censo en 2017, nosotros lo vamos trabajando. Entonces, con el procedimiento que mostramos anteriormente, georreferenciamos esta imagen, que en este caso es el plano de Coquimbo de 1850, y logramos que dibujarlo, trazarlo sobre la ciudad actual. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que el plano, si hacemos un zoom mayor, vamos a ir viendo en qué lugar está cada línea de trazado de este plano de 1850. Por ejemplo, la línea del mar. La línea del mar, como hablamos anteriormente, estaba mucho más atrás, y todo este sector es más de relleno. Las cuadras también de Coquimbo que hablamos anteriormente, que son mucho más lineales, el Cerro La Cruz, podemos identificar exactamente dónde está ubicado. Y estas zonas como rojas que se ven acá son estas viviendas que nosotros habíamos graficado desde la imagen, porque como tenemos georreferenciado la imagen, que son los puntos rojos que ustedes están viendo acá, nosotros podemos hacer clic en el punto rojo y podemos ver la imagen que se está viendo desde este punto hacia Coquimbo. Entonces, por ejemplo, esta imagen apunta hacia el Cerro La Cruz, que está ahí, y muestra la bahía. Y así con las demás imágenes que tenemos. La imagen es de 1851, que la habíamos comentado anteriormente. ¿Se ven la imagen? ¿No se ven? Parece que no. Se ve bastante bien, sí. ¿Sí? ¿La imagen en miniatura se logra aparecer? Al parecer no. No, las miniaturas parece que no. Ok. Bueno, nosotros con esta voy a mostrar rápidamente la miniatura para que se pueda entender la idea. Cuando tú pinchas cada uno de esos puntos, va apareciendo una imagen en miniatura. Y esa imagen en miniatura es al final la imagen que está georreferenciada. Eso es la importancia del tenerlo en QGIS. Por ejemplo, aquí. Esta es la imagen, se va mostrando. Cada vez que pinchamos, se va mostrando la imagen. Y así se ve la otra imagen. Es el Coquimbo 1851, la ubicación y las imágenes que estábamos mostrando recién. Cada uno con su punto georreferenciado, que son los puntos rojos del programa. Así que eso ha sido el trabajo que venimos haciendo. Aún queda por realizar, pero queríamos mostrarle a todo, ojalá el mayor público posible, para que pudiera ver más o menos el trabajo que venimos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Que eso para mí, o sea, para el equipo, en realidad creemos que es súper importante, entender cómo se va haciendo. Eso, me gustaría, no sé si alguien quiere aportar algo más, Fran, para dejar a ver si podemos hacer algunas preguntas o poder que algunas personas que nos están viendo, que agradecemos mucho su compañía en este streaming, a ver si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que les quedó o comentar algo, nosotros lo podemos agregar. No sé si comparto la reflexión final o dejamos que las personas puedan hacer su... Dale, mientras alguien aporta o comenta algo, podemos ir comentando nosotros. Ok. Claro, con este proyecto, entre otras muchísimas cosas que pudimos concluir, está algo que está en la base del proceso investigativo que lleva a cabo la Oficina de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Municipalidad, que es desvelar, es correr el velo y un poco romper los tabúes respecto de la historia de la colonia coquimbana, que es un aspecto de la historia que no ha sido tocado más que Jorge Pinto Rodríguez lo toca en 1981 o 82, me corriges por ahí, Rafael. Él hace su obra sobre La Serena y uno de sus capítulos es sobre el Coquimbo de la colonia, ¿ya? Y de ahí yo no recuerdo más investigaciones que las de Jorge Pinto y tangencialmente algunas tesis de investigación de la carrera de pedagogía en historia de la Universidad de La Serena. Eso. ¿Por qué lo digo? Porque la historia coquimbana, ya en su periodo entre la conquista hasta la república, la llegada de los ingleses, las fundiciones de cobre, etcétera, etcétera, siempre fue vista en función de la llegada de 2 o 3 piratas. Francis Drake, Bartolomé Char, Davis, 1578, 1680, 1685 creo. Entonces, como encargado de la oficina y como coquimbano, me parece que es sumamente injusto
la reducción de una historia compleja, como lo hemos visto acá con la presentación de Dagoberto, Daniela, Rubén, tú mismo, Rafa, de reducir la historia comunal a la visita externa de un par de piratas y corsarios que están separados prácticamente por 100 años. Entonces, mi conversación al inicio, ya prácticamente 2 años que nos conocimos con este grupo, que le decía, chiquillos, extendamos la mirada un poquito más atrás de lo inglés, un poquito más atrás del plano de Blanc Garland, ¿ya? Y este proyecto nos permite justamente dar, yo creo que por primera vez, una mirada más científica y técnica, y por fin nos permite ver ya directamente ese Coquimbo de la colonia, que hasta no hace mucho era prácticamente un tabú y se interpretaba solamente por la llegada de marinos británicos, que era algo que como coquimbano me parecía injusto. Así que es uno de los, yo creo, desde mi óptica, quizás de los logros más grandes que tiene este proyecto. Es no solamente La Serena tiene una historia de la colonia, sino que también Coquimbo. Eso. Gracias, Dagoberto. Gracias, Frank. Muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo adicional. Rafa, Rubén. No, de mi punto de vista, creo que también es interesante porque es un esfuerzo, un primer esfuerzo que se hace en el marco de un fondo de patrimonio para la construcción de bases de datos geoespacial y geohistórica que pueden marcar el inicio de una gran cantidad de investigación y de líneas de investigación. Yo creo que la experiencia que hemos vivido al desarrollar esta investigación permite también y empuja y orienta tal vez algunas otras líneas que hay que seguir desarrollando en profundidad. Creo que es importante continuar con una línea de trabajo que vaya alimentando y logremos construir un sistema de información geohistórica, a lo mejor no solo para la planta o para el casco histórico coquimbano, a lo mejor también podríamos trabajar en otras ciudades, en otro núcleo, a partir de la evolución de sus cascos históricos o cascos patrimoniales, o como algunos dicen que a mí me encanta, cascos fundacionales, en donde no solamente está la expresión urbana y constructiva del lugar, sino también la forma de vida de las personas, y creo que eso es importante rescatar. Creo que la cartografía, la iconografía, esta relación entre el espacio y la historia, la geografía y la historia y la arquitectura, creo que es una relación muy potente que permite darle una mirada distinta a la evolución humana de este espacio. Eso. Sí, yo me sumo a Frank y a Rubén, especialmente en lo referido a lo histórico. No solo la época colonial está bastante poco trabajada, sino que yo creo que hasta 1850, 1860, Coquimbo como que no tuviera historia dentro de los procesos regionales y procesos importantes, como por ejemplo los años de la plata de Arquero o los inicios de las explotaciones de cobre. Coquimbo queda como un punto obligado de salida, pero no se explica cómo, ni por qué, ni cuándo, ni dónde guardaban los metales, ni nada de eso. Trabajando en algunas cuestiones sobre casos judiciales, me he encontrado con algunas cifras de minerales en puerto esperando para zarpar, porque los barcos necesitaban un permiso y eso se tramitaba a través de los jueces o de los mayores de puerto. No sé por qué esos permisos están en judiciales, deberían estar en administrativos en otros lados, pero hay algunos permisos en judiciales y reflejan las cargas de estos barcos. Y son cargas que debemos definir si son significativas o no para una edificación, porque se guardaban en espacios cerrados ante el temor de que se robaran. Por lo tanto, ahí hay un dato que tenemos que completar, volumétrico, de cuánto se necesitaba para poder guardar esas cantidades y nos podría dar una cifra aproximada de cuánto realmente eran las bodegas
de ese tiempo para poder soportar, digamos, la demanda de los distintos exportadores. Así que ahí hay también muchas cuestiones pendientes y que necesitan un poco de imaginación para dar con el clavo correcto, digo. Bueno, yo creo que también gran parte de lo que queríamos con esta investigación era un poco ordenar la información que teníamos de Coquimbo, analizándola, poniéndola a disposición de otros historiadores para que se fueran generando como otras investigaciones en base a lo que íbamos generando nosotros o íbamos aportando. Entonces también ahí creo que tenemos que buscar la forma luego, más adelante, de poder poner esta información a disposición de todos, como decía el Rubén, o sea, a través de una página web o publicaciones específicas o a través con colaboraciones con el municipio, pero claramente este ordenamiento va a ser una base para que otras investigaciones puedan ir desarrollando más conocimiento sobre la historia local de Coquimbo, que fue como una necesidad que nosotros también identificamos. Y desde el punto de vista de la arquitectura o de la parte más técnica de arquitecto, nosotros, una de las fundaciones, un fundamento que tuvo el proyecto para ser formulado, que la Dani lo planteó, a mi parecer, súper bien, que tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento. O sea, nosotros este proyecto lo proyectamos, lo hicimos el año 2021, si no recuerdo mal, Dani. El 2021 fue durante pandemia. Durante pandemia. ¿Y en qué contexto? En un contexto también de todo lo que fue el estallido social, ¿cierto? Y yo creo que un contexto local súper relevante que tenía que ver con que algunas casas en el centro de Coquimbo, no recuerdo en ese momento, estaban siendo destruidas, e incluso también el mercado. Entonces fue como todo lo que pasa con el patrimonio, ¿cierto? Es como que el patrimonio al final nace desde la pérdida, desde la historia del patrimonio, desde la restauración y todo lo que tenga que ver con el tema patrimonial nace de la pérdida. La Revolución Francesa, después vino las guerras, ¿cierto? Las guerras destruyen mucho. Hoy en día lo estamos viendo como Rusia destruye elementos patrimoniales significativos producto de la guerra para destruir también esa identidad. Entonces, cuando pasan esas cosas es donde quizá la gente, la comunidad que tiene una cercanía, se levanta y dice, oye, ojalá que no siga pasando esto, y después cuando dice eso, ¿qué podemos hacer para poder aportar a que Coquimbo se mire con una mirada de protección también hacia nuestra identidad local, hasta nuestro patrimonio? Entonces yo creo que ese proyecto nace de ahí, y desde lo técnico, como te comentaba anteriormente, teníamos un plan regulador que la zona de la Plaza de Armas hacia el Baquedano teníamos alturas de, si no recuerdo mal, 40 metros en 2019, y que eso ha sido modificado hoy en día, creo, con el plan regulador actual. Entonces, porque también hay un valor sobre esa zona fundacional, que entendemos que desde la Plaza de Armas, hoy en día cuando tenemos los planos georreferenciados, por ejemplo, el Esplendor de Coquimbo, 1895, parte de el empalme, ¿cierto?, hasta la Plaza de Vicuña Maquena y más allá. Entonces todo ese tramo de que recorría el tren también era súper relevante, súper importante para Coquimbo, y buscamos también que se entienda como un centro histórico. Cuando llegamos a la conclusión del proyecto, definir este centro histórico. Entonces, quería un poco contextualizar cómo nosotros hemos llegado a esto, a lo que estamos realizando ahora. Y creo que también es importante comentar que uno de nuestros referentes para hacer el análisis cartográfico ha sido la Carta Histórica de Barcelona, que muestra, obviamente a través de 2000 años, ¿cierto?, la evolución del Barcelona a través de la época romana hasta la actualidad. Entonces, a través de varios planos. Y esa lo comento para que también las personas lo puedan ver. Es una muy buena página, y que un poco nosotros también quisimos
poner en valor nuestras cartografías y nuestra evolución arquitectónica urbana a través de un análisis como el de ahora. Lo que se agregó sí ahora fue el tema de la imagen, el análisis en conjunto con la iconografía, cosa que no se había hecho. O sea, nosotros lo incorporamos ahora, nosotros analizamos en conjunto ambas informaciones y obviamente la documental. Así, para mí, creo que hemos tenido hallazgos que van a ir generando más información y eso también, como parte del equipo, me parece que ha sido súper bueno que haya sido interdisciplinario el equipo. Eso. Yo creo que estamos. Tenemos una hora. ¿Hay comentarios de parte del público o de parte de alguien? No sé si le llegó a alguien algún mensaje. Sí, bueno, varios saludos que los estuve exponiendo acá en el chat de Alan, que lo estuvimos proyectando. Así que eso, cualquier pregunta adicional que quiera hacer la gente del público que está presente, nos puede mandar un mensaje. Nosotros tenemos ahí todos nuestros perfiles de Facebook para que nos puedan contactar, cualquier cosa que necesiten. Y eso, pues nos vemos en mayo, como dice Dani. No, decir que esta presentación va a quedar en las redes sociales para que, bueno, después se pueda compartir o si algunas personas quieren verla más adelante, ahí va a estar. Para que nos sigan en Instagram. Sí. Y Sí, antes, dejar cordialmente invitados a la gente al 26 de mayo, domingo, a la celebración del Día del Patrimonio, donde va a estar no solamente este grupo ya mostrando los resultados ya de manera presencial y física sobre esto, sino que también van a estar muchísimos grupos de patrimonio y que están vinculados con la historia coquimbana. Así que los esperamos ahí al frente del Palace, en la Plaza Vicuña Maquena, el domingo. Genial. Oye, una saluda para sacar una foto para guardarle como registro. Así que muchas gracias a todos los que asistieron a este streaming. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. 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 Chao, gracias. ¿Cómo se corta el en vivo?